y bienvenidos a un programa más del estudio de la Palabra de Dios. Nos sentimos contentos porque estamos nuevamente con ustedes para hablar Palabra de Dios. Pero antes de comenzar, les invito a que junto conmigo inclinemos el rostro para tener una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias porque tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Ahora al estudiar tu palabra, Señor, te pedimos que nos des entendimiento de ella, que podamos comprender lo que dice tu palabra para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendiga a los amigos que nos están mirando en esta hora, que tú les pruebas proveer de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Señor. Y que hoy, al abrir tu palabra, Señor, podamos entender que necesitamos estar en comunicación con el Todopoderoso. Quédate con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos, nos sentimos contentos porque estamos nuevamente con ustedes para hablar Palabra de Dios. El tema de hoy lleva por título En comunicación con el Todopoderoso. Y te hago una pregunta. En esta hora comienzo el tema de hoy con una pregunta. ¿Qué tal tener un amigo que nunca está cansado o demasiado ocupado para atenderte? ¿Qué tal de tener un amigo que está dispuesto a escucharte las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Qué tal tener un amigo que siempre está dispuesto a que tú puedas hablar con él y llevar todas tus necesidades y todos tus problemas ante él? Otra pregunta más. ¿Qué tal si ese amigo ya hubiera pasado por los mismos problemas que estás pasando tú y yo ahora? ¿Qué tal si ese amigo ya por experiencia nos puede ayudar a nosotros a resolver esos problemas que nosotros tenemos? ¿Qué tal si ese amigo al pasar por todas esas situaciones nos puede guiar para que tú y yo podamos ir por el camino correcto? Por eso el tema de hoy lleva por título En comunicación con el Todopoderoso, porque solamente Cristo Jesús es ese amigo que nos puede guiar. Cristo es ese amigo que nos puede ayudar porque Él pasó por lo que tú y yo estamos pasando ahora. Pero ¿cómo podemos comunicarnos con Dios o cómo hablar con Dios? Elija creer. Tú y yo tenemos que creer, queridos. Tenemos que decidirnos, agarrarnos a las promesas de Dios, recordando siempre que sentimiento no es fe. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creer. Tú y yo tenemos que elegir creer. Tenemos que tener fe, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible, pero imposible agradar a Dios. Y por eso tenemos que creer tú y yo. También tenemos que pedir en forma específica. Mateo capítulo 7 y versículo 7 nos declara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú y yo, querido, tenemos que pedirle a Cristo Jesús. Tenemos que ser específicos con Cristo Jesús. Tenemos que hablar con Dios y abrirle nuestro corazón, Señor, a Dios y decirle: Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a escuchar, queridos. Él está dispuesto a que tú y yo le abramos el corazón a Él para que tú y yo podamos entender que tenemos a alguien que está ahí a nuestro lado 24 horas al día, 7 días a la semana, para darnos poder, para alcanzar la victoria sobre toda situación. Pero también, querido, tenemos que abrir nuestro corazón a un amigo que ya pasó por lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Una persona que por experiencia nos comprende. Una persona que por experiencia nos puede guiar. Una persona que por experiencia tiene el poder para que tú y yo podamos seguir hacia adelante. Primera de Pedro 5:7 declara: echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Las Sagradas Escrituras nos están diciendo: echad sobre Cristo toda vuestra ansiedad. Echad sobre el pie de la cruz todos tus problemas. Echad sobre Cristo toda tu situación, porque Él tiene cuidado de vosotros. No nos podemos olvidar de esta última parte del versículo, donde dice: Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él nos cuida, querido. Porque Él está ahí con nosotros todo el tiempo.
Pero la realidad de las cosas es que tú y yo tenemos que dar un paso de fe. La realidad de las cosas es que tú y yo tenemos que elegir creer que el Señor está con nosotros. La realidad de las cosas es que tú y yo tenemos que abrirle el corazón a Cristo Jesús, para que Él pueda entrar, para que Él pueda traer consuelo a mi vida, para que yo pueda entender que Él puede quitar todo problema de mi vida y yo puedo echar todas mis cargas, todas mis ansiedades sobre Cristo Jesús, porque Él me cuida, porque Él te cuida, mi querido amigo. La palabra de Dios en Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Dice las Sagradas Escrituras: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Querido, tú y yo tenemos que aprender a confiar más en Dios. Querido, tú y yo tenemos que entender que Cristo Jesús es real. Tú y yo tenemos que entender que cuando Cristo nos dice que nos acerquemos a Él, cuando Cristo nos dice que pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él, cuando Cristo nos dice que tengamos fe, cuando Cristo nos dice que tenemos que entender que Él está con nosotros, es porque es una realidad, y por eso tú y yo tenemos que confiar en Cristo Jesús, porque te soy sincero, no hay nadie más sobre este planeta Tierra al cual tú y yo podamos tener más confianza que Cristo Jesús. Oh, nosotros tenemos amigos, tenemos muy buenos amigos, claro que sí, pero nuestros buenos amigos, por más buenos que sean, nunca están con nosotros todo el tiempo, aunque ellos quieran. Pero Jesús sí. Jesús está ahí al lado nuestro en todo momento. Jesús está ahí al lado nuestro, no tan solo para resolver nuestros problemas, sino para escucharnos, para que tú y yo le abramos el corazón a través de la oración, para que tú y yo nos comuniquemos con Él. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:7 que tenemos que hacer una oración consciente. Dice: y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este versículo, mi querido amigo, es muy directo. Este versículo nos declara y dice: y al orar no uséis vanas repeticiones, sino que abramos el corazón a Cristo, que hablemos con Él como lo que Él es para nosotros, nuestro mejor amigo, que le expliquemos cada situación que nosotros tengamos durante el día, durante la semana. Que podamos abrir el corazón y decirle a Jesús: Jesús, mira, esta es mi situación, hoy pasé por este problema, Jesús, necesito de ti. No usar vanas repeticiones, sino que nos acerquemos a Cristo en confianza, que elijamos creer y que al orar, simplemente al orar, abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. Y tú y yo tenemos que entender y confiar que el Espíritu Santo va a adaptar nuestras oraciones y las va a llevar a Cristo Jesús. Vean lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque cómo debiéramos orar no lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos, el Espíritu intercede por nosotros. Solamente abramos el corazón a Jesús. Pero queridos, el Señor quiere y desea que tú y yo nos comuniquemos con Él. Pero también tenemos que entender que el pecado nos ha separado de Cristo. Y tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que dejar todo lo que nos separa de Dios, para que podamos entender que cuando Él, Cristo, nos ayuda a abandonar el pecado, entonces se abre una puerta que nos lleva directamente hacia Cristo Jesús. Proverbios 28, del 9 en adelante, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, aún su oración es abominable. Y el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Dice aquí dos cosas. Primero, que el que aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, aún su oración es abominación, es abominable. O sea que tenemos que ir ante la obediencia, tenemos que obedecer a Cristo y el obedecer sus mandamientos. Y más tarde estaremos dando unos temas acerca de los 10 mandamientos, si fueron clavados en la cruz o si todavía los 10 mandamientos están vigentes, porque la palabra de Dios dice que el que aparta su oído para no escuchar la ley, aún su oración es abominable. Pero también dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar.
pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. ¿Por qué? Mi querido hermano, porque la palabra de Dios en Salmos 84:11 nos declara que Jehová no privará del bien a los que andan en integridad, a los que son fieles a Dios, a los que caminan agarrados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque no importa cuál sea tu pecado, mi amigo, el Señor tiene el poder para perdonarte a ti, para perdonarme a mí y para día tras día darnos la victoria. Por eso tú y yo tenemos que alimentar y cultivar una actitud de oración. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17 declara: orad sin cesar. Orad sin cesar. Orad ante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la victoria, mi querido hermano. Porque Cristo Jesús tiene el poder para ayudarnos a seguir hacia adelante y poder caminar con Cristo Jesús hoy, mañana y siempre, mi querido amigo. Ahora, tú y yo, mi querido amigo, debemos enfocar nuestra vida ante el Cordero. 3 cosas. Debemos mantener una actitud de creciente gratitud en nuestra vida. Debemos de hablar a otros de lo que Dios hizo y está haciendo por nosotros. Y debemos acostumbrarnos a dar alabanzas y gloria a Dios por las cosas que Él está haciendo. Mi querido amigo, hoy el Señor quiere que hoy el Señor quiere que yo le abra el corazón a Él a través de la oración, que tú y yo nos podamos comunicar con un Dios todopoderoso. Yo no sé cuáles sean tus necesidades en esta hora. Yo solo sí sé que hoy, si tú y yo llevamos todas esas necesidades al pie de la cruz, a través de la oración, el Señor contestará nuestras oraciones cuando creemos por la fe que Cristo Jesús tiene el poder para librarnos de todo mal. Mi querido amigo, mi querido hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que antes de doblar tus rodillas para comunicarte con el Todopoderoso, tienes y tenemos que elegir creer en el poder y la misericordia de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.